Dicho esto, las misiones de paz, yo te diría, tienen mucho más futuro de lo que muchos sospechan. Los que trabajamos con misiones de paz en algún momento conocemos muy bien, ¿no? Cuando quieren usar los cascos azules para proteger sus propios intereses. Y uno cuando está en esa misión dice, nuestro rol es evitar que se peleen, no ponerme del lado de uno o de otro porque esto no es mi rol. Y eso es un tema muy delicado, muy complejo de manejar, porque por otra parte tampoco podés habilitar muertes innecesarias. Entonces, tenés una situación compleja. Estoy hablando con un hijo de ruso y hijo de rusa, de ucraniana, Ucraniano. por lo que te tengo que preguntar, bueno, lo que vos Y de te voy a algún dar modo más, anticipas, ¿eh? te voy a dar más letra para tu escenario. Mi padre nació en Kursk, una zona hoy, la región invadida por Ucrania, y mi madre en Kharkov, una región invadida por Rusia. Así que, como verás, el escenario es completo. De manera que eso es como veo yo el conflicto Ucrania. Yo creo que lamentablemente estamos ya en un conflicto congelado, un conflicto caliente, no frío, pero congelado, porque no hay avances. Y lo curioso es que ambos lados venden sus triunfos. Curioso, hace 2 días salió un reporte del Instituto de Estudios de la Guerra, Institute for Studies of War, que es el que hace el seguimiento de lo que está ocurriendo en Ucrania día a día, y es curioso el título. Dice, a pesar del triunfalismo ucraniano, los mapas muestran que no solamente no avanza donde dijo haber avanzado, sino que está retrocediendo, y para colmo Rusia sí sigue avanzando en el este de Ucrania, con lo cual ese triunfalismo en el terreno no se verifica, de manera que ya ni siquiera la propaganda está empezando a hacer agua, no se la creen ni las propias partes, ¿no? Por cierto, en Rusia pasa lo mismo, ya la gente no cree tanto en la propaganda y ya hay una oposición bastante creciente al esfuerzo bélico, que es complicado. Pero para Ucrania esto es más complicado. Juan Bericó, especialista, intelectual internacional, que en este momento está en España y nos va a contar Entonces, fantástico, cartelizados, te iba a decir yo. realmente. O sea, en algunos estados, las policías locales, incluso las estaduales, son íntegramente controladas por el narco en México. Ahora además van a controlar la justicia. Una cosa bastante alucinante, ¿no? Juan, yo necesito hacerte una pregunta porque la Vamos. confusión, vos me hablaste recién de guerras de quinta generación, el rasgo fundamental de la guerra de quinta generación, porque quiero de algún modo conceptualizar, tipificar, hacer una Sí. tipología de, porque evidentemente hay gente que no, que cree que la guerra es Normandía o que es el cañonazo y No, ahora le no, agrega el dron o el tanque. Y yo no. A creo, ver, hoy estamos jugando con otros dominios de la guerra, que ya no son los tradicionales, tierra, mar, aire, todo esto. Hoy tenemos dominios transversales. Uno de ellos es el ciberespacio, es transversal a todos los demás dominios, pero tenemos otro que está emergiendo ahora y que algunos consideran que no puede ser tomado como un dominio. Yo, para meter fuego a este debate, creo que sí, que es las cadenas de suministro. Sin logística no hay manera de ganar ninguna guerra. ¿Y la logística quién la controla? Ya los estados no controlan la logística. La controlan, digamos, dos sectores. Uno, la economía formal. Lo dejo entre paréntesis y voy a dejar una llamada de atención acá. Y otro, la economía informal. La pandemia permitió que los poderes informales, el crimen organizado, las narcomafias y demás, que controlan los pasos no legales de las fronteras, multiplicara su negocio de manera extraordinaria. Y muchas veces el mercado formal es rehén de esto. A ver, hay un trabajo de Global Financial Integrity del año 19, no es nuevo hasta ahora, estoy hablando de hace 5 años ya, donde claramente demuestran que 3 de cada 4 dólares que se lavan a nivel mundial, estamos hablando del lavado de dinero, lo hacen a través del comercio formal internacional. O sea, la economía formal
es tributaria de los poderes informales, de las mafias, del crimen organizado, de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque ellos controlan muchas cosas que los demás no controlan, ni incluso los estados. Entonces hoy tenemos esta transversalidad que está generando problemas. A ver, Ucrania se consume en un día y medio aproximadamente lo que toda la industria europea produce en materia de munición de artillería. O sea, los europeos con todo lo que están donando se están quedando sin munición de artillería. Claro, el argumento que te hacen muchos europeos no nos importa porque la guerra futura va a ser con drones, no vamos a necesitar tanta munición, fabriquemos drones. El problema es que los drones pasó a ser una tecnología tan accesible que los mejores drones, paradójicamente, ya no los produce el Estado. Los mejores drones los producen chicos en talleres improvisados que hay, entre otros lugares, en Ucrania. La pregunta es, cuando termine la guerra, ¿a quién le van a vender esos drones si los estados ya no les van a comprar tantos drones? Y estamos hablando no de drones de millones de dólares, estamos hablando de drones de cientos de dólares. Hace un mes salió un artículo, menos de un mes, hace un par de semanas, un artículo que mencionaba tres chicos, estudiantes de secundario en Estados Unidos, que desarrollaron drones de cartón que no requieren GPS para dar en el blanco porque se programan al lanzarse, con lo cual no hay manera de interferir el GPS del dron para derribarlo. Y esto lo hicieron tres chicos con estudios secundarios incompletos y se lo donaron a Ucrania, esa tecnología. Ahora, no sé si me entendés de lo que estoy hablando. Hoy tenés A actores ver, muy... lo extrapolo a lo que pasa hoy con la empresa privada y el espacio, Elon Musk, la cohetería, y hay pequeños talleres, así como nació los genios de Apple y de Steve Jobs se me fue el nombre, de Microsoft, los que en un taller empezaron. Y esto empezó ahí, va a seguir, esto va a seguir, va a No cambiar el solamente mercado. eso, sino que en las actuales circunstancias, ese desarrollo tecnológico es subsidiado por los estados. Ucrania está incentivando con fondos norteamericanos, a sabiendas, se está incentivando que los jóvenes desarrollen esta tecnología porque necesitan miles de drones diarios. Ahora, ¿qué pasa el día después, cuando termine la guerra? ¿Qué van a hacer estos chicos? ¿Quiénes son sus clientes en el futuro? Ahí estamos en problemas. Imagínate lo que es interceptar un dron de esta característica, que cuesta un par de cientos de dólares cruzando la frontera con drogas. ¿Cómo atajas eso? Son drones que eluden todo tipo de radares, o sea, son drones que son capaces de penetrar el espacio soviético, uno de los mejores controlados en el mundo, en miles de kilómetros y descargar explosivos. Acá estamos hablando de, imagínate lo que eso significa descargando drogas o lo que quieras. Hoy las armas no hace falta fabricarlas, las imprimimos con impresoras 3D. No tiene que cruzar la frontera. Tal Entonces, cual, ahí... acabas de decir la palabra frontera y me da pie para meter la pregunta que eh, ¿ha cambiado la geopolítica? Esto es una pregunta que yo hice en otro foro. Me dijeron, bueno, me dieron una respuesta que después te la voy a compartir, pero ahora el actor es subestatal. Eh, la influencia en el ruedo internacional, global, ya no son ni siquiera los estados o los grandes capitostes que conducen los grandes imperios, sino hasta personalidades. Lo que puedo opinar, digo Elon Musk o algún otro, es mucho más importante quizá que lo que pueda decir San Marino, el Vaticano o algún otro país de segunda, tercera línea, ni hablar de Argentina. sí. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo te diría, el actor nacional no deja de ser relevante. Y Brasil, prohibiendo la plataforma X, dio una muestra de que eso todavía sigue teniendo vigor. Curiosamente, muchos lo cuestionan, pero a ver, la justicia brasileña y Lula lo habilitó. Es más, le dio esa facultad, ahora abiertamente. Hay un juez que dijo, acá no puede entrar más esta plataforma manejada por un empresario que maneja, como vos decís, muchas cosas, mucha influencia,
Y hay que ir a un nuevo escenario. Ahora, si nosotros no recuperamos al Estado como un actor relevante que realmente nos resuelva los problemas, y en lugar del Consejo de Seguridad, las cosas se van a decidir en, en foros como Davos, donde los que más voz tienen son actores no estatales, grandes empresarios con intereses de todo tipo, estamos en problema. Esto no quiere decir que no tengamos que tener partenariado público-privado. A ver, el sector privado es un partner, es un aliado, es un socio fundamental que no podemos ignorar porque forma parte de lo nuestro. ¿El Estado perdió espacio? Sí. ¿Tiene posibilidad de recuperarlo? Definitivamente. Ahora, ¿debe recuperarlo? Sí. Ahora, ¿el recupero es en base a qué? Yo creo que es en base a la eficiencia que deba demostrar. No lo está demostrando. Hoy los estados son altamente inefectivos. Lo que hacen no tiene efecto real. Tiene mucho más efecto lo que están haciendo el sector privado que lo que hacen los estados. Y tenemos que ir a nuevos mecanismos porque mucho de lo que estamos utilizando no funciona. Vos fíjate, a Putin le impusieron sanciones económicas brutales, de las más duras. Ya vamos por el 14º, 14º paquete de sanciones económicas de todo tipo. Paradójicamente, eso tuvo dos efectos. Uno, Putin logró que Rusia complete, como lo hizo Brasil en los años 70, el proceso de sustitución de importaciones, porque se generó una barrera no arancelaria artificial que permitió que Putin sustituyera la interdependencia compleja que no le permitía hacer locuras en un par de años y hoy tiene total autonomía. Y por otro lado, le empujaron el abrazo con China. Ahora, no sé qué es más locura. No solamente con China, sino que al abrazo con India están potenciando a los BRICS. Turquía hoy declara su voluntad de ingresar a los BRICS, es el primer miembro de la OTAN que entra en los BRICS, con lo cual uno se pregunta qué están haciendo acá. Estados Unidos amenaza con que no le va a dar más el F-35. Turquía sabía que nunca se lo van a dar desde hace rato, con lo cual, ¿a qué estamos jugando? Yo creo que el problema básico no es si hay geopolítica o no hay geopolítica, el problema es que no hay geopolíticos. Nuestra conducción política a nivel internacional, yo creo que la última personalidad política de grandeza fue Angela Merkel. Se fue Angela Merkel y ¿qué nos quedaron? Trump, Biden, Putin, Xi Jinping. O sea, mirá de lo que estamos hablando. Lula, que salió de la cárcel por un tecnicismo y volvió a ser presidente. Maduro. O sea, estamos con problemas muy serios, no tenemos liderazgo político coherente. Entonces, ese lugar del liderazgo político que quedó vacante lo están ocupando actores no estatales. Estamos Entonces, reflotando esto lo no que es en que no tenemos estrategia, geopolítica. Estoy de acuerdo, la geopolítica hoy está debilitada, está atravesando un mal momento porque no tenemos geopolíticos. Nuestros geopolíticos son un desastre. eh, En no puedo fin, evitar, hablamos de Putin, me salta la térmica, como quien dice, estoy hablando con un hijo de ruso y hijo de rusa, de ucraniana, ucraniano. por lo que te tengo que preguntar, bueno, lo que vos Y de te voy a algún dar modo más, anticipas, ¿eh? te voy a dar más letra para tu escenario. Mi padre nació en Kursk, una zona hoy, la región invadida por Ucrania, y mi madre en Kharkov, una región invadida por Rusia. Así que, como verás, el escenario es completo. Mira, para esta primera entrega nos queda muy poquito tiempo, te dejo el tiempo hasta que podamos retomar y cerrar un poco de la evolución. Vos anticipaste que veníamos a lo que son frentes, frozen fronts, los frentes congelados. ¿Cómo ves la evolución? Por momentos uno se deja llevar por la propaganda de los drones y los éxitos ucranianos, pero creo que la cantidad de bajas que está sufriendo y la evolución, esto mismo que vos dijiste, los consumos logísticos no permitirían otra solución. No, Tu visión. no, a ver, yo creo que estamos yendo directo a un nuevo escenario de conflictos congelados por la sencilla razón de que ninguna de las partes está en condiciones objetivas de ceder y de conceder algo. Con lo cual es un conflicto que no tiene solución pragmática real. Eh,
va a haber una situación de hecho, unas conquistas territoriales, no sé si por ambos lados. Yo en particular tengo una hipótesis y es que Putin, yo te diría, casi alentó y dejó ocurrir la invasión de Kursk porque eso le permitió enardecer aún más los apoyos domésticos para hacer acciones que de otra manera no podría haber hecho. Hoy, después de la invasión de Kursk, está habilitado a ocupar cualquier lugar de Ucrania. Eh, Porque Ucrania se atrevió a invadir parte de la madre patria Rusia y eso obviamente desde el punto de vista del orgullo nacional de los rusos es inaceptable. Entonces, Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias. sí, yo te diría que acá el problema básico es que es un conflicto que está condenado a convertirse en un conflicto congelado, un frozen conflict, como tantos otros que hay en este momento en el mundo. No van a habilitar el ingreso de cascos azules por razones obvias de los actores de los que se trata, pero sí va a ser un conflicto congelado. Es decir, va a haber una situación de hecho, una ocupación territorial de hecho, no reconocida internacionalmente como tantas otras situaciones. A ver, todavía la comunidad internacional no reconoció en gran parte la ocupación del norte de Chipre por parte de Turquía, pero sin embargo desde hace más de 50 años están ahí. Esto va a ser un escenario yo creo que similar a ese, sobre todo por los actores de los que se trata, y patearemos el problema para ver cómo se resolverá en un futuro indefinido. Así que, bueno, esa es una situación bastante delicada, pero yo creo que van ahí. Eh, Hoy Ucrania está en unas, bueno, acaban de cambiar el gobierno, como vos sabés, ahí hubo 6 renuncias, incluyendo a su canciller, que acaba de renunciar al gobierno. Vamos a ver cómo se constituye el nuevo gobierno. Y las renuncias son por serias discrepancias con la conducta de Zelensky. Hoy Zelensky es un problema para Ucrania. Eh, Él debió haber sido reemplazado por un nuevo gobierno ya hace prácticamente un año cuando debieron haber habido elecciones y él argumentando que en medio de la guerra hacer un cambio de gobierno no es prudente y por lo tanto se quedó, con lo cual él no goza de legitimidad. Y además tiene una manera de conducir el escenario muy complicado. Un escenario que cada vez más depende de cómo estira la mano, intentar involucrar a la OTAN en este tema, provocando el ingreso de otros actores en este conflicto y tratando de buscar el momento en que Rusia ataque algún país de la OTAN, accidental o deliberadamente, para que la OTAN deba involucrarse plenamente. Es decir, eh, quiere hacer algo que los que trabajamos con misiones de paz en algún momento conocemos muy bien, ¿no? Cuando quieren usar los cascos azules para proteger sus propios intereses. Y uno cuando está en esa misión dice, nuestro rol es evitar que se peleen, no ponerme del lado de uno o de otro porque esto no es mi rol. Y eso es un tema muy delicado, muy complejo de manejar, porque por otra parte tampoco podés habilitar muertes innecesarias. Entonces, tenés una situación compleja. Con lo cual yo creo que el multilateralismo, después de varios fracasos acumulados, va a volver a plantearse. Con nuevas reglas, probablemente sí. Nuevas reglas porque también hay nuevos actores, hay nuevas lógicas en todo esto, y nuevos recursos, nuevas tecnologías que no sabemos muy bien cómo manejar y con qué actores confrontar. De manera que eso es como veo yo el conflicto Ucrania. Yo creo que lamentablemente estamos ya en un conflicto congelado, un conflicto caliente, no frío, pero congelado porque no hay avances. Y lo curioso es que ambos lados venden sus triunfos. Curioso, hace 2 días salió un reporte del Instituto de Estudios de la Guerra, Institute for Studies of War, que es el que hace el seguimiento de lo que está ocurriendo en Ucrania día a día, y es curioso el título. Dice, a pesar del triunfalismo ucraniano, los mapas muestran que no solamente no avanza donde dijo haber avanzado, sino que está retrocediendo, y para colmo Rusia sí sigue avanzando en el este de Ucrania, con lo cual ese triunfalismo
en el terreno no se verifica, de manera que ya ni siquiera la propaganda está empezando a hacer agua, no se la creen ni las propias partes, ¿no? Por cierto, en Rusia pasa lo mismo, ya la gente no cree tanto en la propaganda y ya hay una oposición bastante creciente al esfuerzo bélico, que es complicado. Pero para Ucrania esto es más complicado. Rusia podría perder 5 hombres por cada hombre que pierde Ucrania y la proporción no es esa. Eh, lo decía John Mearsheimer, ¿no? La economía rusa comparada con la ucraniana es incomparable. Las reservas militares de uno a otro, la proporción militar es 14-1. ¿Qué probabilidades tiene Ucrania de ganar esa guerra? Y los recursos humanos en este momento en Ucrania faltan hombres para hacer funcionar la economía porque son enviados, hombres en una edad económicamente activa son enviados al frente y no hay quien haga el trabajo. Entonces ellos no se sostienen. ¿Hasta cuánto Occidente, por llamarlo de alguna manera, va a seguir financiando esta fiesta que no va a ningún lado? Y además con índices de corrupción brutales, no sabemos. La paciencia tiene un límite, ¿no? Un salpicado de observaciones o de agregados. Hoy la mano de obra fundamental, un poco el esfuerzo bélico, un poco el esfuerzo logístico, lo están llevando adelante en Ucrania, según lo que nos decía el general Han en una entrevista que recibió, mujeres. Por Sí, otro lado, Grossi, el argentino Grossi del Ente Internacional Nuclear, está preocupado porque en Kursk, pues mirá, la tierra de tu padre, sí, eh, habría una central igual que ahí la sí, de sí. Srebrenica En en, Zaporizhia, sí. en el lado ucraniano. eh, Zaporizhia. Zaporizhia, Sí, Zaporizhia, sí, sí, sí. sí. Con lo cual podría ser también un factor, una cuña más como para agregar un argumento para evitar una catástrofe. Ahora, Sí. y la otra que vos hiciste una comparación respecto a lo que sucede en Turquía, en Chipre particularmente, en un momento dado, en un escritorio, que me gustaría preguntarte en qué escritorio se va a firmar una paz o un acuerdo o una tregua o como queramos, un armisticio, como queramos llamar la figura jurídica, ¿dónde sería? Y ahí sí, probablemente para el monitoreo del estatus que se fije en ese momento, se va a necesitar el concurso bueno, de una importante cantidad de, bueno, de internacionalistas, llamémosle así para Sí. no denominarlos de otro modo. ¿Qué me dirías? A ver, escritorios, yo te diría que se proponen, se autopostulan para este cargo. Uno es Erdogan en Turquía, que ya lo intentó y no le ha ido demasiado bien. Cuando hizo el famoso acuerdo aquel del grano, hubo algunos avances interesantes. La otra es China, pero China es inaceptable para Estados Unidos, obviamente, pero son los únicos dos que serían aceptables para Rusia. Eh, con lo cual yo creo que ahí lo que se va a negociar, yo creo que la figura más adecuada sería una especie de cese al fuego y punto, no creo que vaya mucho más de eso. Y se convirtió en un conflicto congelado y quizás el modelo que ellos ya conocen, uno es el caso de Osetia en Georgia y el otro es el caso de la región cisniestrina en Moldova, ¿no? Eh, y yo creo que Rusia está un poco apostando a eso. Ucrania creo que no tiene mucha alternativa. Estados Unidos quiere seguir siendo, como ellos dicen, un backseat driver, un conductor, pero desde el asiento de atrás, con lo cual no quiere quedar pegado en primera línea en esto que va a pasar a ser una especie de fracaso. Y la Unión Europea no tiene liderazgo viable y además por parte de Rusia no es aceptable que quien esté suministrando en ese momento armamentos a ellos, ningún país de la Unión Europea califica para ser neutral en esta historia. Eh, a diferencia de lo que pasó, lo que está pasando en el Medio Oriente con Qatar, que está jugando este mediador, acá no tenemos un Qatar. Eh, y esto es un escenario bastante lamentable, ¿no? Quizás Suecia o Finlandia, que eran países neutrales hasta poco, podrían haber sido alternativas, pero dejaron de serlo cuando se incorporaron a la OTAN. Ah, claro.
Entonces, en fin, es un escenario complicado, con lo cual Rusia está jugando más a una capitulación incondicional por parte de Ucrania. Obviamente la OTAN no lo va a aceptar y Ucrania, obviamente, por lo menos Zelensky no. Pero la realidad es que ya el partido por el cese al fuego que hay dentro de Ucrania está creciendo mucho. Hay mucha presión para que esto pare y eso es un poco lo que explica el cambio de gobierno actual, ¿no? Así que ahí hay un tema difícil. Pero bueno, ahora hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay muchos que apuestan a la desaparición física, si se quiere, o que se salga del escenario Putin. Cuidado con ese escenario, porque lo que lo reemplaza va a ser peor. Y esto es algo que me parece que en Occidente hay poca gente que lo tiene claro. Porque los moderados que hasta hace 2 años existían en el Kremlin, en el último año desaparecieron de ese lugar. Algunos desaparecieron porque se cansaron de pelear y se fueron, otros porque sorpresivamente saltaron por la ventana en un acto poco claro. Pero la verdad es que los moderados son pocos y son más halcones que son más duros que Putin en este momento, que están impulsando que, bueno, terminemos con Ucrania, tiramos una bomba atómica ahí, utilicemos armamento nuclear táctico por lo menos para dar claras señales de que no estamos jugando y acá se terminó la fiesta. eh, Ellos entienden que Europa no avanzaría, inclusive podría quebrar la coalición con Estados Unidos si un escenario, una amenaza nuclear creíble proviene de Rusia, ellos lo saben, y yo creo que es bastante real esa aproximación, con lo cual la alternativa a Putin, yo diría, jugar esa alternativa es sumamente peligroso. Hay muy poca gente que en Estados Unidos lo tiene claro. John Mearsheimer, uno de ellos. Lo ha anticipado hace más de un año y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Cuidado con este escenario porque puede ser peor de lo que tenemos ahora. Nombrás al más crudo realista de todo el Sí, espectro de la política internacional. Juan, yo me gustaría cerrar con tu palabra, como es siempre, un poco, si nos vas a visitar, si vas a estar en Argentina, cuál es tu way ahead, tus compromisos ahora en lo inmediato y una reflexión final, un cierre para este momento que nos has regalado y que no tiene desperdicio porque, bueno, como siempre, escucharte es un real placer para la audiencia de Cascos Azules. y Mi yo te diría, agradecimiento y las palabras no, por finales tuyas. favor. Es un gusto para mí y además me lleva de vuelta a mi patria. Y lo destaco esto de mi patria. Mi padre se anotó como voluntario para ir a Malvinas y no lo dejaron ir porque tenía 42 años. Sin embargo, un amigo de él, no voy a dar el nombre para no poner en conflicto a nadie, que tenía un hijo que era militar, ruso también, en su misma situación, logró conseguir documentos falsos y logró enrolarse para ir de voluntario a la guerra de las Malvinas, cosa que mi padre envidió a muerte. Y siempre mi padre nos decía que él se sentía más argentino que nosotros porque nosotros lo fuimos por nacimiento, él lo fue por decisión propia. Así que a mí, por eso digo, es mi patria, porque es el país que decidió mi padre que iba a ser su patria, su tierra, ¿no? La patria es la tierra de los padres y definitivamente él hizo a la Argentina su tierra. Y yo a la Argentina le debo mucho y todas las veces que sea posible colaboro. Tengo serias intenciones de ir. Lamentablemente mi agenda de trabajo me lo hace muy difícil. Pero bueno, tenía intención de ir ahora con mi viaje a Brasil, pero me surgió justo un tema que tenía que atender con urgencia en Nueva York. Tuve que ir a una reunión a Nueva York y después fui hacia Central, así que se me complicó. Espero a fines de octubre, principio de noviembre poder hacerme una escapada, si mis compromisos lo habilitan. Sabés que estas cosas van surgiendo sobre la marcha. Soy una especie de bombero que me llevan de un lugar a otro cuando van surgiendo las necesidades y bueno, nada, es un poco el trabajo que hago, así que bueno, nada. En cuanto a las últimas palabras, yo te diría lo siguiente. eh, Tenemos, así como la naturaleza de la guerra cambió, es decir, porque tenemos una nueva generación de guerra. Es curioso, te voy a mandar después un articulito que creo que no sé si te lo mandé anteriormente. Di una charla en la Escuela de Guerra de Colombia hace un par de semanas, hace un mes, un poquito más de un mes. Y ahí me pidieron hablar sobre la guerra de quinta generación, precisamente, y me puse a investigar el tema y escribí un pequeño artículo, que más que artículo es una especie de charla, conferencia, clase, como quieran llamarlo,
sobre las generaciones de la guerra. Hoy, desde Especulación Intelectual, estamos trabajando muy seriamente hasta la guerra de séptima generación, pero ya hay quienes hablan hasta la 11ª generación de la guerra, con dimensiones realmente muy alocadas, porque ya se trata de niveles de control psicológico, si querés, impresionante, porque son las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial pasa a ser un insumo, yo te diría, lo que sería hoy un caramelo para nosotros, o sea, nada. Este, ahora, así como tenemos que pensar en los nuevos dominios de la guerra y en las nuevas generaciones de la guerra, también tenemos que pensar en las nuevas generaciones de las misiones de paz, porque la coexistencia pacífica sigue siendo una necesidad y tenemos que adecuar nuestras tácticas, tenemos que adecuar nuestras doctrinas a esta nueva realidad. Yo siempre recuerdo que la Segunda Guerra Mundial fue dominada por Hitler sencillamente porque la Blitzkrieg fue una doctrina adecuada para la tecnología de la que disponían en ese momento. Los demás países no tenían la doctrina adecuada, tenían las tecnologías, pero no la doctrina. La doctrina tardaron 3 años en desarrollarla, que no fue más que adaptar lo mismo que había desarrollado Hitler y su Estado Mayor para aquella guerra de la Blitzkrieg, y respondieron de esa manera. Nosotros tenemos que pensar en esos mismos términos, cómo adecuar nuestras doctrinas de misiones de paz a las nuevas dimensiones y las nuevas modalidades de la guerra. Estamos atrasados en esto. Seguimos pensando en términos de segunda, tercera o cuarta generación de la guerra para misiones de paz cuando ya estamos entrando en la cuarta y la quinta. Y hoy eso lo vemos. Hoy las misiones de paz están muy limitadas porque se encuentran con actores no estatales. Esto lo vimos ya en Yugoslavia, pero también se ha visto en el Medio Oriente, se vio en Chipre y ahora más que nunca se está viendo en las otras misiones de paz, donde hay actores no estatales que interfieren con la actividad y por lo tanto el involucramiento de fuerzas de seguridad y otras áreas es importante. Pero tengamos en cuenta que esas otras áreas no están adaptadas para operar en condiciones de conflicto. Están adaptadas para operar en situaciones de crisis, pero crisis y conflicto no es lo mismo. La crisis es espasmódica, es circunstancial, es momentánea y pasa. En cambio, el conflicto es algo más permanente, más perdurable, con mucho más involucramiento. Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo para responder a eso y no lo estamos haciendo. Ahora, dicho esto, las misiones de paz, yo te diría, tienen mucho más futuro de lo que muchos sospechan. Las siguientes instituciones y empresas, preocupadas por el presente y el futuro del país, apoyan a Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional, está cuando nos necesitas. Sentite cerca. Amugenal está en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Desde 1956 y con el ímpetu propio de la institución. Amugenal brinda cobertura en farmacias, facilidades para turismo y ventajas para capacitación, presencial o a distancia, en las más prestigiosas instituciones educativas. Universidad de Belgrano, Universidad Kennedy, Siglo XXI y muchas otras. Proveeduría y cuponera de descuentos en toda la gama de compras, gastronomía, entretenimientos y más. En casos de emergencias, crisis o problemas de salud, tu núcleo familiar acompañado. Y no olvides, el mutualismo es la expresión más cercana a la camaradería. Seguinos en nuestras redes. Sentite cerca. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. La Sociedad Militar Seguro de Vida
Auspicia Cascos Azules Argentinos, Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones, y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Estado Mayor Conjunto, Armada y Fuerza Aérea Argentina.